Hoy estaremos hablando sobre lo que es los orígenes y el principio de la literatura española. Podemos decir que la literatura española es aquella desarrollada en español de España, y también podemos incluir en esta categoría la literatura hispano-latina, la literatura judeo-española, la literatura arábigo-española, que son respectivamente escritas en latín, hebreo y árabe. Esto abarca desde las primeras expresiones poéticas conservadas en lengua vernácula, que vienen siendo las jarchas. A partir del siglo XIII, y geográficamente es posible hablar sobre la literatura española escrita. Posteriormente a esto, se consideraba la coexistencia de una poesía de transmisión oral en lengua romance, tanto lírica como épica, junto a unos usos escriturales cultos, cuya lengua de expresión era transmitida en latín. Se consideró el inicio o el comienzo de la literatura española con la obra épica El Cantar de Mio Cid en el siglo XII. Esta obra era transmitida generalmente de forma oral por los juglares. También podemos hablar sobre lo que eran las glosas emilianenses. Este fue el primer escrito en forma románica española. En realidad no tiene ningún tipo de carácter lírico. Las jarchas eran las composiciones líricas de carácter amoroso escritas en árabe, en un árabe vulgar o en una lengua romance de los cristianos que vivían en Andaluz, eran mozárabes. Cronológicamente podemos decir que el primer surgir fue el Mester de Juglaria, formado por los cantares de gesta. Así pues, los primeros géneros que hay que considerar son la lírica tradicional y la poesía épica. Están dentro de estos los cantares de gestas y los romances, que habiéndose recogido por escrito durante la historia a partir del siglo XIII, eran el testimonio de que existía una poesía oral en tiempos anteriores. Ambos géneros conformaban lo que se denominaba la literatura del Mester de Juglaria, esto es, literatura compuesta para ser recitada. El cantar de gesta es el nombre dado a la epopeya escrita en la Edad Media, o una manifestación literaria extensa perteneciente a la épica que narra las hazañas de un héroe cuyas virtudes representan modelos para un pueblo o colectividad durante el medioevo. Se llama el Mester de Juglaria junto al conjunto de la poesía épica o lírica de carácter popular, difundido durante la Edad Media por los juglares, quienes eran los que cantaban o recitaban para el recreo de los nobles, reyes y el público en general. El Cantar del Mio Cid es un cantar de gesta anónimo que relata hazañas heroicas inspiradas libremente en los últimos años de la vida del caballero Rodrigo X de El Campeador. La versión conservada fue compuesta, según la mayoría de la crítica actual, alrededor de los años 1200, 1300. Se trata de la primera obra narrativa extensa de la literatura española y es el único cantar épico de la misma forma conservado casi completo. Solo se han perdido las primeras hojas del original y otras dos en el interior del códice. Aunque el contenido de algunas lagunas existentes puede ser reducido, las prosificaciones cronistas, en especial de la crónica de 20 Reyes, además el Cantar de Mio Cid y los otros textos cuyo género han perdurado son las Mocedades de Rodrigo, 1700 versos, el Cantar de Rosenvalles, un escrito de 100 versos y una corta inspiración de un templo románico conocida como Epifanio épico del Cid. El primer cantar del Mio Cid, fueron tres. El primer cantar hablaba sobre el cantar del destierro. Tras ser acusado falsamente por haberse quedado con las parias
que fue a recaudar a Sevilla, el Cid es desterrado de Castilla por el rey Alfonso IV. Algunos amigos suyos decidieron acompañarlo y de ahí en adelante se desarrolla la historia. El segundo cantar hablaba sobre las bodas. El Cid se dirige a Valencia en poder de los moros y logra conquistar la ciudad. Envía a su amigo y mano derecha, Alvar Fáñez, a la corte de Castilla con los nuevos regalos para el rey, pidiéndole que le permita reunirse con su familia en Valencia. El tercer cantar habla sobre las afrendas de Corpes. Los infantes de Carrión muestran su cobardía, ya que la primera tirada de este cantar ante un león que se ha escapado de su jaula y del que huyen despavoridos todos, después lo hacen también en la lucha contra los musulmanes del rey Bucar en Marruecos, que quiere recuperar a Valencia. Y de ahí en adelante se sigue desarrollando esta historia. Podemos hablar también de otro, ya entrando en otro género, dentro de lo que es el Renacimiento, podemos hablar del romancero. La palabra romancero es el contexto de la literatura medieval, hace referencia al conjunto del corpus de poemas denominados romances que ha sido conservado ya por escrito a través de la tradición oral, compuesto anónimamente a partir del siglo XVI o XVII, fueron recorridos por escrito en el siglo XV y conforman lo que se denomina romancero viejo, en contraposición al romancero nuevo, con autores ya reconocidos compuestos a partir del siglo XVI. Los músicos españoles del Renacimiento utilizaron algunos textos para sus composiciones. Los romances derivan con bastante probabilidad de los cantares de gesta ante las actitudes y demandas del público. Los juglares y recitadores debieron comenzar a resaltar determinados episodios de estos cantares que destacaban por su interés y singularidad al aislarlo del conjunto del cantar. Se creían los romances. Este carácter esencial de los mismos llevaba que fuesen cantados al son de instrumentos en bailes grupales o reuniones de entretenimiento o trabajo común. Formalmente se tratan de poemas no estróficos del carácter épico-lírico. Esto quiere decir que aparte de ser narrativos, como los cantares de gesta, presentan ciertos aspectos que los aproximan a la poesía lírica, como la frecuente aparición de la subjetividad emocional. Y hasta aquí, luego vamos a seguir hablando sobre otros temas también muy importantes.